Génesis 25. Muerte de Abraham. Abraham tuvo otra esposa llamada Ketura, con la que tuvo los siguientes hijos: Sirán, Joksán, Medán, Mediam, Isbac, Suag. Joksán fue el padre de Seba y de Dan. Los descendientes de Dan fueron los asurreos, los letuseos y los leumeos. Madián tuvo 5 hijos: Efer, Anoc, Avida, Alda. Todos estos fueron descendientes de Ketura. Mientras aún vivía Abraham, les dejó a su hijo Isaac todas sus riquezas, pero a los hijos de sus otras esposas les dio regalos y los apartó de Isaac, enviándolos al este. Abraham vivió 175 años y gozó de buena salud hasta el día en que murió. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron junto a su esposa Sara en la cueva de Macpela, que está cerca del bosque de Mamre. Abraham le había comprado esa cueva a Efrón. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, quien entonces vivía cerca del manantial que se llama Pozo de Dios, que vive y todo lo ve. Los hijos de Ismael. Esta es la lista de los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham y de Agar, la esclava egipcia de Sara. Estos son los nombres de los 12 jefes de las tribus de Ismael, por orden de nacimiento y en orden de sus campamentos y territorios. Nebaiot, que fue el hijo mayor; Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masá, Hadar, Tema, Getur, Nafis, Ketma. Ismael vivió 130 años. Ismael vivió 137 años y al morir fue enterrado junto a sus antepasados. Sus descendientes poblaron la región que va desde Avila hasta Sur, cerca de la frontera de Egipto, en dirección a Asur, al otro lado de donde vivían sus parientes. Historia de Isaac. Historia de Isaac y Jacob. Los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Esta es la historia de Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán, los arameos que vivían en Padam Aram. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le pidió a Dios por ella. Entonces Dios atendió a sus ruegos y Rebeca quedó embarazada. Ella se dio cuenta que iba a tener mellizos porque los niños se peleaban dentro de ella. Por eso se quejó y dijo: Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Y Dios le respondió: tus hijos representan 2 naciones, son 2 pueblos separados desde antes de nacer. Uno de ellos será más fuerte y el otro será más débil, pero el mayor le servirá al menor. Cuando llegó el momento de nacimiento, el primero en nacer tenía la piel rojiza y todo el cuerpo cubierto de pelo. Por eso le pusieron por nombre Esaú. Después de Esaú nació su hermano, al que llamaron Jacob, porque nació agarrado del talón de Esaú. Isaac tenía 60 años cuando los niños nacieron. Esaú llegó a ser un buen cazador y le encantaba estar en el campo, por eso Isaac lo quería más. Jacob, en cambio, era muy tranquilo y prefería quedarse en la casa. Por eso Rebeca lo quería más a Esaú. Un día Jacob, preparando un sabroso plato de comida, en eso llegó Esaú del campo con mucha hambre y le gritó: me estoy muriendo de hambre, dame ya de esa sopa roja que estás cocinando. Por eso a Esaú se le conoce también como el nombre de Edom. Jacob le respondió:
dame tus derechos de hijo mayor, y yo con gusto te daré de mi sopa. Esaú exclamó: te regalo ahora mismo, pues me estoy muriendo de hambre. Jacob le exigió a renunciar bajo juramento a sus derechos de hijo mayor. Esaú se lo juró, y Jacob le dio un poco de pan y la sopa de lentejas que estaba preparando. Esaú comió, bebió, luego se levantó y se fue sin darle importancia a sus derechos de hijo mayor. Génesis 26. Isaac y Abimelech. En aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán, tal como había pasado en los tiempos de Abraham. Era tan grave la falta de alimentos que Isaac pensó en irse a Egipto, pero Dios se le apareció a Isaac y le dijo: no vayas a Egipto, es mejor que te vayas por algún tiempo a Gerar, donde vive Abimelech, rey de los filisteos. Yo prometo estar siempre contigo y bendecirte en todo. Además, a ti y a tus descendientes voy a darles todas las tierras, así cumpliré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Voy a hacer que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. Por medio de ellos bendeciré a todas las naciones de la tierra. Fue así como Isaac fue a Gerar para hablar con Abimelech, y se quedó allí a vivir. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaban por Rebeca, él decía que era su hermana y no su esposa, y es que tenía miedo porque pensaba: Rebeca es muy hermosa, los hombres de este lugar son capaces de matarme para quedarse con ella. Un día Abimelech estaba mirando desde su ventana y vio que Isaac estaba acariciando a Rebeca. Entonces lo mandó a llamar y le reclamó: tú no me puedes engañar, esta mujer no es tu hermana, es tu esposa. ¿Por qué nos has hecho esto? Si alguno de mis hombres hubiera tenido relaciones sexuales con ella, tú nos habrías hecho culpables a todos. Isaac se disculpó: y es que tuve miedo de que me mataran para quedarse con ella. Enseguida Abimelech le ordenó a todo el pueblo: cualquiera que moleste a este hombre o a su mujer será condenado a muerte. Ese mismo año Dios le dio a Isaac una cosecha tan abundante que produjo 100 veces más de lo que había sembrado en aquella tierra. Así ganó Isaac mucho dinero y llegó a ser muy rico y muy poderoso. Llegó a tener tantas ovejas y vacas y tantos sirvientes que despertó la envidia de los filisteos. Por eso los filisteos taparon con tierra todos los pozos que Abraham había mandado abrir. Hasta Abimelech llegó a decirle: vete de aquí, pues ya eres más poderoso que cualquiera de todos nosotros. Isaac se fue de Gerar, pero se quedó a vivir en el valle. Cuando Abraham aún vivía, había mandado abrir unos pozos allí, pero después de su muerte, los filisteos lo habían vuelto a tapar. Isaac volvió a abrirlos y le puso los mismos nombres que les había puesto su padre Abraham. Un día los sirvientes de Isaac estaban abriendo el pozo en el valle y descubrieron un manantial, pero los pastores de Gerar se pelearon con los pastores de Isaac, pues decían que esas aguas les pertenecían. Por eso Isaac llamó a ese pozo Pelea. Hicieron otro pozo también, pelearon por él, por lo que Isaac le puso el nombre Pleito. Luego se alejó de allí y volvió a abrir otro pozo, y ya nadie peleó. Entonces la llamó Libertad, pues dijo: al fin Dios nos ha dado libertad para prosperar en este lugar. De allí Isaac se fue a otro lugar que luego sería conocido como Beerseba. Esa misma noche Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, y por él te voy a bendecir y a aumentar el número de tus descendientes. No tengas miedo
pues yo te ayudaré en todo. Entonces Isaac hizo allí un altar para adorar a Dios. En ese mismo lugar plantó su tienda de campaña y sus sirvientes abrieron otro pozo. Cuando Abimelech lo supo, salió de Gerar para hablar con Isaac. Lo acompañaban Ahuzat, que era su consejero personal, y Ficoel, el jefe de su ejército. Isaac le preguntó: ¿para qué vienen a verme? Si me han tratado tan mal y hasta me echaron de su país. Y ellos le contestaron: ya hemos visto que Dios está de tu parte, por eso queremos hacer un trato contigo, y lo vamos a hacer, pero bajo juramento. Nosotros nunca quisimos molestarte, al contrario, siempre te tratamos bien y hasta nos despedimos como amigos. Ahora tú comprométete a no hacernos ningún daño, ya que Dios te ha bendecido tanto. Entonces Isaac le ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron. A la mañana siguiente se levantaron muy temprano y Isaac como Abimelech juraron no hacerse ningún daño. Luego Isaac despidió a sus visitantes. Y ellos se marcharon en paz. Ese mismo día vinieron los sirvientes de Isaac y le dijeron que habían encontrado agua en el pozo que estaban abriendo. A ese pozo Isaac le puso por nombre Juramento. Y hasta el día de hoy la ciudad donde está ese pozo se llama Beerseba, que significa pozo de juramento. Esaú se casa. Cuando Esaú tenía 40 años se casó con Judith, que era hija de una hitita llamado Beerri. También se casó con Besamat, hija de otro hitita llamado Elón. Estas dos mujeres llegarían a causarles muchos problemas a Isaac y a Rebeca.